En ocasión de unas jornadas de enseñanza de estructuras en arquitectura, llevamos a cabo algunas presentaciones. Una de las presentaciones tuvo que ver con el tema que nos ocupa hoy. Entonces, vamos a avanzar en él. La idea de esta presentación la llamé al tema como el juego de la estructura escondida. Y vamos a ver de qué se trataba. La idea es encontrar una manera sencilla y didáctica para ver cómo se puede insertar el tema estructural en la arquitectura. A partir de eso, vamos a ver el desarrollo del tema de vínculos y reacciones y las estructuras que ello genera. En este marco de buscar a partir de un proyecto una estructura dentro de él, empezamos por definir algunas estructuras simples. Este es uno de los pocos puentes levadizos accionados a cadena que quedan en el mundo. Entonces veamos un poco una simplificación del esquema estructural. Tenemos que esta sería una chapa y esta la otra que representan esas estructuras. Entonces la idea es ver un poco cómo se sostiene y qué posibilidades de movimiento tendría que tener la chapa para restringirlas. Claramente, al estar en el plano, puede rotar, puede tener desplazamientos según el eje Y y puede tener desplazamientos también según el eje X. Para que esto no ocurra, vinculamos, articulando un punto para permitir la rotación para el descenso de la planchada de circulación. Entonces se genera un vínculo acá que impide descensos y ascensos, pero a su vez permite una rotación de manera tal de poder descender para cumplir su función de ser transitable. Queda a la estructura si suprimimos el proyecto, pero la idea es verla dentro de él. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso, podríamos decir que prácticamente el proyecto coincide en su totalidad con la estructura. El proyecto mismo es en sí la estructura. Entonces, tenemos la misma planteada en dos chapas principales de este puente. Una la señalada y otra la que está a su derecha. Dicho esto, planteadas esas dos chapas como principales, el tablero del puente será una de las chapas y también lo será el tablero del otro lado. ¿Cómo podemos vincular esto para generar una sustentación del mismo? Y impulsamos apoyos en coincidencia con los pilares de descarga, generando así una estructura de dos vigas, de una viga de dos tramos, como muestra la figura con los apoyos exhibidos. Quedaría al alejar el proyecto la estructura planteada. Y también se ve en este caso el detalle de los vínculos dobles de apoyo de descarga de los pilares, como detalle constructivo de lo que serían los vínculos.
La chapa está planteado el problema de resolverlo en el plano, correcto. Y en este plano tiene varios movimientos posibles. Tiene 3 grados de libertad, concretamente una chapa en el plano. Y esos son la rotación, el otro movimiento serían desplazamientos según X, y el tercer movimiento posible es desplazamiento según el eje. O sea que tenemos 3 grados de libertad en total. Para sustentar la estructura debemos restringir estos movimientos, y la restricción de estos movimientos las hacemos a través de vínculos. Los vínculos, según su tipología, restringen diferentes grados de libertad, diferentes tipos de movimientos. Veamos un planteo esquemático básico para su conocimiento. Estos dispositivos restringen. En el primer caso, que se trata de un empotramiento, restringe rotaciones, restringe también desplazamientos según el eje X y según el eje Y. O sea que es un vínculo de tercera especie que está limitando los 3 grados de libertad. O sea, que pondríamos en una situación de equilibrio una estructura si logramos un vínculo de ello para una chapa. Entonces, estaríamos restableciendo el equilibrio. Los vínculos simples y o de primera especie restringen movimientos en X o en Y, según se disponga. Este restringe movimientos en Y y este restringe movimientos en X. Y a su vez, el vínculo de segunda especie que restringe 2 grados de libertad, restringe lo que se llama desplazamientos según el eje X y el eje Y, y permite a través de la articulación rotación. Entonces, el de primera especie va a permitir movimiento paralelo al plano de restricción y va a permitir rotación. Y en este caso permite movimiento según X, según Y, perdón, y rotación a través del punto. Esos son los vínculos que encontramos con mayor frecuencia en las estructuras, y vamos a utilizar más comúnmente en nuestros planteos de ejemplos. Y son 3 en total. O sea, también podemos usarlos combinados. Por ejemplo, 3 de primera especie, 1 de segunda especie con 1 de primera. Esas son las combinaciones posibles para mantenernos dentro de estructuras isostáticas que tienen un igual grado de libertad con grados de vinculación. Siguiendo con nuestro juego, vamos a ver a otro proyecto cómo podemos sustentar esquemáticamente cuál sería el planteo que podemos hacer. Y cuando pretendemos insertar la estructura en él, podemos ver que tiene un plano horizontal predominante de sustentación de todo el funcionamiento arquitectónico. Entonces, este plano dominante podrá ser un eje estructural importante que se desarrolla además en profundidad. Nosotros tomamos un análisis plano del BI. Y además, a través
de los tabiques que sustentan este proyecto, estos tabiques planos que se desarrollan en profundidad, vemos que también se generan patas de apoyo, puntos de descarga, estos 4 vínculos, estos 4 planos, que realmente nos proporcionan una sustentación para toda la arquitectura. Entonces, este sería un esquema estructural que podría ser representativo de sustentación de la parte superior del proyecto. Podemos ver, además, para diferentes estados de carga, cómo podría llegar a sufrir deformadas, según las cargas que apliquemos, esta estructura. Por ejemplo, si aplicamos una carga P a esta estructura en un extremo, su deformada va a generar una situación de elástica de estas características. Este punto va a descender y si despreciamos el resto de la carga, esto va a ascender y pretende subir una curva cualitativa diciendo que pasa en cada tramo y no cuantitativa, pero sí introducir el concepto de elástica a través de estos ejemplos de manera de poder apreciar y valorar cómo se comporta la estructura ante carga, quedando un esquema de esta naturaleza donde las líneas verdes están representando la elástica para este estado de cargas y esta estructura. Podemos analizar para la misma esquema estático, podemos analizar cómo se comportaría si en vez de una carga repartida tuviera una carga concentrada, tuviera una repartida uniformemente. Y se produciría una elástica de estas características, quedando el esquema final como muestra la figura. ¿Cómo sería la superestructura de la parte superior del proyecto? La transferencia de cargas hasta el terreno de fundación. Si analizamos un solo plano de contención de este esquema estructural, vemos que a través de los tabiques de hormigón que tienen la función de sostener y transferir al terreno de fundación las cargas de este proyecto, podríamos estar pensando en un esquema de esta naturaleza, con cargas de transferencia vertical a bases longitudinalmente dispuestas por debajo de cada uno de los tabiques. Así se vería un corte de esta fundación, donde tanto el tabique estaba representado como una línea, esto sería un corte transversal en un determinado plano. Este sería el esquema posible para transferir las cargas al terreno de fundación, quedando una estructura como muestra el esquema. Tabiques verticales que van a zapatas de fundación que serían corridas por debajo de todo el tabique. Vamos a un cuarto ejemplo. En este caso, vamos a un proyecto de la conocida arquitecta Zaha Hadid, ya desaparecida. En este vemos curvas que a simple vista nos impactan y nos dicen cómo puedo materializar esto. Bueno, vamos a ver un poco superficialmente, tratar de deshojar un poco
esta cebolla es qué es lo que tiene adentro. Entonces, a partir de este proyecto, veamos algunas de las esquemas y características salientes de la obra y su sustentación. Este proyecto de espectacular envergadura tiene múltiples funciones y está destinado esencialmente a la cultura. A partir de esta quita de capas, transformar un poco en esta cebolla que yo digo para ir quitando capas y llegar a lo que es cómo se sostiene, cómo es la estructura, pues sea somera y superficialmente, es que avanzamos sobre algunos sectores con el objetivo de ver cómo está sustentado. Entonces comenzamos a ver aquí a través de una retícula metálica espacial también una estructura de hormigón. Entonces vemos que hay una piel superficial que genera la impactante figura proyectual y nosotros vemos como que estamos desnudando esto a través de esta piel estructural. Entonces, vemos una combinación en términos de soporte de reticulados espaciales, o sea, elementos triangulares como unidades de diseño, combinados con unos sectores de hormigón armado que hacen a la funcionalidad de la obra. O sea, a esto me refería con ir quitando capas. Entonces, allá vamos. Vemos que el acero y el hormigón armado acompañan esta hermosa, impactante silueta del proyecto final. Y vamos a ver cómo se materializa esto en algunos sectores, por lo menos, y cómo es de simple la estructura funcional de hormigón armado, escondida en esa piel tan llamativa. Vemos que es una estructura bastante simple, no así la metálica que hace las veces de cubierta, pero veamos un poco cómo está sustentada la piel y entonces descubrimos que esto termina en articulaciones, en vínculos dobles sujetos a bases de hormigón. Esos puntos de transferencia y descarga se repiten en muchos sectores. Entonces, viendo además en la parte superior, vemos que estas columnas terminan en vértice de los tetraedros de las vigas reticuladas que tienen esta dirección que señalo, transformándose en la sustentación de esta piel. Bueno, vamos a resumir los dichos. Tenemos esos puntos de descarga de esta cubierta en ese sector y son transferidas las cargas a columnas verticales rigidizadas por elementos transversales. Esta es la transferencia de carga de toda la superficie espacial trasladada a puntos de descarga que llevan al terreno de fundación. No solo a través de la parte de la cubierta, sino también se puede apreciar en los puntos de base, los puntos bajos inferiores de esta piel, llamémosla así.
quedando una simple estructura receptora y encargada de transferir las cargas a la fundación. Y podríamos entonces resumir de alguna manera esta estructura en ese esquema. Eso es lo que yo quería principalmente señalar, que si bien no quiero minimizar, pero la obra, pero sí simplificar su análisis en el sentido de que finalmente a partir de una compleja ingeniería espacial termina siendo las descargas muy sencillas en puntos particulares como estamos viendo. Sistemas de columnas y vigas y pórticos múltiples son los que podemos ver en este cabezal del cuerpo de la obra. Observen ustedes cómo este sistema de columnas verticales junto con vigas transversales y entrepisos conforman planos que terminan siendo en el interior planos de usos múltiples, culturales, etcétera, pero que en definitiva terminan siendo también estructuras relativamente sencillas a pesar de la apariencia del resto, del complejo. Esa retícula es la que quedaría de un plano de corte de ese sector de la obra. Para muchos problemas espaciales encontramos soluciones planas, entonces, que después repetimos en profundidad y vamos a través de esa repetición a lograr el volumen necesario y deseado. Es así como tenemos esta sucesión de columnas o patas de pórtico planteadas en el esquema, a lo cual le agregamos las vigas y losas horizontales, conformando un sistema plano perfectamente definido, que después repetido en profundidad dará origen al volumen necesario para el proyecto. También esto es sustentado por bases encargadas de transferir las cargas a suelo firme para completar el equilibrio del sistema. Entonces, acá nos quedan, si avanzamos, estos tres grupos de elementos estructurales planteados, pintamos el proyecto y entonces sí podemos terminar de ver con claridad la existencia de bases, columnas y vigas o planos de losas que definen, que completan los pórticos planteados. Una vista final del proyecto, donde se ve la conjunción de todos los elementos mencionados. Bueno, muchas gracias, espero que les sea de utilidad esta clase y esto redondearía un poco el tema de vínculos y reacciones.